Buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa de Tiempo para la Salud. Siguiendo con el tema del síndrome metabólico, cualquier persona que tenga este síndrome, que es la acumulación de los síntomas que comentábamos el otro día, uno de ellos sería el ácido úrico. Si esa persona que tiene ese mal llamado síndrome metabólico adelgaza, probablemente el ácido úrico también le vaya a bajar. Pero lógicamente, a la hora de poner una dieta de adelgazamiento a estos pacientes, hay que tener en cuenta una serie de alimentos que no podrá tomar bajo ningún concepto. Por la sencilla razón de que si tiene ácido úrico, si tomamos este tipo de alimentos que voy a nombrar a continuación, que son 7, pues puede provocar que ese ácido úrico precipite y se formen verdaderas agujas en nuestras articulaciones y sobre todo en el dedo gordo del pie, que es donde se manifiesta lo que es el ataque de gota. Bien, pues estos alimentos, si vamos a poner una dieta a estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que no pueden tomar espárragos, champiñones, fresas, nada que tenga concha, almejas, mejillones, berberecho, marisco de caparazón duro. Sí podrían tomar gambas o langostinos siempre y cuando que no chupen la cabeza del caldo, que es donde está el ácido úrico. Tampoco deben de tomar carnes rojas, no deben de tomar vísceras y, por supuesto, el alcohol. El alcohol es una cosa que también hace que precipite el ácido úrico. Con lo cual, a la hora de poner una dieta, hay que tenerlo muy presente porque podemos provocar ese ataque de gota que duele impresionante de fuerte. Vamos, los que lo han padecido lo saben, un simple roce de sábana en el dedo gordo del pie y ven las estrellas. Repito los 7 alimentos: espárragos, champiñones, fresas, nada que tenga concha o caparazón duro, carnes rojas, vísceras y alcohol. Bien, dicho esto, nuestro tema de hoy vamos a tratar el tema concreto de la hernia discal lumbar. Para ello contamos con la presencia del doctor Antonio Alvarado Bonilla. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Antonio es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Hizo la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital de Cáceres y cuenta en su haber pues que en el 2003 montó la unidad de traumatología en el Hospital Juan Grande de Jerez, nuestro querido Hospital Juan Grande. En el 2007 en el Hospital de la Seguridad Social monta la unidad de columna, concretamente, y después pasa en el año 2016 al Hospital HLA, que todo el mundo conocemos por el Hospital de Asisa, donde monta el servicio de traumatología. O sea que tiene, como podéis ver, una experiencia impresionante en este tipo de patologías. Antonio, la primera pregunta que se me ocurre, ¿cuáles son las características de la columna lumbar? Porque por lo visto hay distintas características con respecto a la altura de la columna. ¿Cuáles son las características en la lumbar? Bueno, la columna vertebral es la estructura donde nuestro cuerpo reposa y tiene como una doble función. Por un lado, la columna vertebral lo que va a hacer, aparte de sujeción, es mantener cierta movilidad del cuerpo en la zona del tronco y además proteger una estructura muy importante que es el sistema nervioso periférico, es decir, la parte del sistema nervioso central que se desprende desde el cerebro, que se va repartiendo por todo el cuerpo, y esa es otra de las funciones que tiene. Yo traigo un modelo, José María, aquí para explicar un poquito. Si nosotros vemos esta estructura vista de frente, bueno, pues esto sería la parte de la columna vertebral lumbar y el hueso sacro, ¿de acuerdo? No sé si se notará los tonos, pero vamos a tener esta zona que tiene color hueso, que sería la vértebra. En medio tenemos una estructura que es como una especie de cojín muy fuerte, que se llama disco intervertebral, y en la parte posterior de esta columna pues tenemos una serie de protrusiones, protuberancias óseas, que es lo que uno se toca en la espalda cuando te la explora, que son parte de la vértebra también, se llaman apófisis espinosa. Vale. Yo voy a coger una vértebra un poco para aislarla y un poco explicaros
un poco cuál es la situación. Esta sería la parte más anterior de la vértebra, corresponde al cuerpo vertebral, y la parte posterior, lo que antes yo mencionaba que es una protusión ósea, pues tenemos una especie de arco, una especie de argolla, una especie de abrazadera, y lo que hace esta abrazadera es precisamente dar defensa a la estructura neurológica que atraviesa este agujerito. O sea, que va a circular la estructura neurológica que va por ese canal concretamente a lo largo de toda la columna, ¿no? En este otro fantoma pondríamos el disco, esta estructura sería la estructura neurológica y esta abrazadera es la que me protege en la zona posterior. Por si acaso hay un traumatismo, pues en este caso en la zona lumbar no tenemos médula, sino tenemos como el final la estructura neurológica que se llama saco dural y lo que hace es protegerlo, ¿vale? Entonces tenemos una zona más dura y tenemos los discos. ¿Qué función tienen los discos? Los discos tienen una doble función. Una, servir de amortiguación cuando yo tengo una fuerza que va de la cabeza hacia los pies, o sea, la columna puede disminuir de tamaño, y además permitir cierta movilidad. Cada parte de la columna vertebral tiene una movilidad, la cervical es la que más tiene, la dorsal en rotaciones y la columna vertebral lumbar, flexión, extensión y ciertos movimientos laterales. No tiene apenas giro, ¿vale? O sea que entonces, es lo que utilizamos sobre todo cuando nos sentamos, ¿no? Es la que más tuerce, ¿no? Es la que más se endereza cuando nosotros nos sentamos. La pelvis lo que hace es que el sacro, que es este hueso que tenemos aquí, se ponga un poquito más recto, ¿vale? Eso es la parte principal ósea de la estructura. Las famosas hernias de disco, que son las que aparecen en la columna, corresponden a los espacios que hay entre los huesos, que son como estas almohadillas que encontramos aquí, que son los discos intervertebrales. Entonces, ¿qué es una hernia? Tú lo has nombrado, ¿qué es una hernia discal? ¿En qué consiste la hernia discal? Yo siempre pongo el ejemplo que el disco intervertebral es como un cojín muy fuerte, que cuando nosotros nos vamos haciendo mayores, lo normal es que si ese disco pierde hidratación y esa esponja que tenemos dentro se va estropeando, ese disco, esa estructura cada vez va a tener menos fuerza. Y cuando ese cojín se descose y la parte de ese disco sale fuera, tendríamos una hernia. En este otro dibujo tendríamos el disco, que sería como una estructura de estas características. Cuando esta parte central se estropea, se rompe y sale una parte, al salir de esta parte, eso sería una hernia de disco. Eso es lo que, bueno, pues es bastante frecuente que tengamos muchos pacientes con lumbociática que tienen hernia de disco. Una hernia de disco que está aplastada, lógicamente, por la vértebra de arriba y por la vértebra de abajo. Exactamente. Si nosotros encontramos esta estructura en la columna, pues suele pasar que cuando tengo un mecanismo de flexión, es decir, que la columna se va hacia adelante, esa presión en la parte anterior hace que el material se expulse hacia atrás, que es la hernia más frecuente. ¿Por qué ocurre esto? Porque el disco y la columna vertebral en casi toda esta parte anterior y lateral tienen unos ligamentos muy fuertes que aunque se rompiese, ese disco no sale hacia los lados, sino sale a la zona más débil, que es la zona posterolateral, es decir, la zona donde encontramos pues estos agujeritos y estas estructuras amarillas que son las estructuras neurológicas de la columna. Eso sería una hernia de disco. Una hernia de disco puede haber a nivel lumbar, a nivel dorsal y a nivel cervical. Las más sintomáticas son a nivel cervical y a nivel lumbar. Dice que se van disminuyendo el volumen, que va perdiendo líquido. De ahí eso de que cuando somos cada vez más mayores vamos disminuyendo de estatura. Es precisamente por eso, ¿no? Porque los discos intervertebrales se van encogiendo y con lo cual vamos bajando poco a poco de estatura. Efectivamente, ¿no? Si tenemos 7 vértebras cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares, pues si son en total pues 5, 12 más 7, pues casi 22 discos, que la zona lumbar es la que tiene más discos más altos, pero si vas quitando una media de 2 milímetros o 3, cuando vas sumando, pues eso hace que disminuya la estatura de las personas. No siempre tiene que haber hernia de disco para que ocurra eso, pero sí que la deshidratación de la estructura del disco hace que disminuya de altura. Cierto es que la hernia de disco no solo aparece en personas que ya tengan el disco malo, sí que puede aparecer en personas jóvenes que sí que hayan hecho un gran esfuerzo, hayan tenido un accidente que rompa
esa estructura tan fuerte y provoque que ese disco, esa parte del disco salga fuera. ¿Y cuáles serían los síntomas principales para detectar que tenemos una hernia discal, ¿no? No siempre que hay una hernia de disco tengo por qué tener síntomas. ¿Y a qué se debe eso? Cuando esa parte del disco o ese disco se rompe y sale ese contenido fuera, si no me toca una estructura neurológica, pues yo no me entero. Es decir, si yo tengo esta hernia de disco, que en este caso sí me está tocando el nervio, en el momento que toca este nervio me va a dar dolor, en este caso, a la zona derecha. Quiero para que se vean las cámaras. ¿Vale? O sea, esta parte del disco que se escapa es la que toca la raíz del nervio y es la que se me va para la pierna. Si yo tuviese esa misma hernia en la zona central, que hay mucho más hueco, posiblemente ni me entero que tengo una hernia de disco. ¿Qué síntomas da? La columna vertebral, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, tiene una serie de agujeros que es por donde van saliendo, a modo de ramas de un abeto, las raíces nerviosas. A nivel L1, L2 sale una de las raíces, así van saliendo hasta en la zona sacra, que por estos agujeritos posteriores van saliendo las raíces sacras. En este caso ese sería S1, L5, vale. Dependiendo de la localización de la hernia de disco, así se me afectará un nervio u otro. Tendríamos que tener pues, en cuenta dos cosas. Una, si yo tengo una hernia de disco justo en la salida del nervio, me cogerá el nervio que sale por aquí, que sería 4L3, pero si la hernia está a nivel central, es decir, lo que antes hemos señalado, me puede coger cualquier nervio que vaya por el centro de la columna y salga. Es decir, tener una hernia de disco a nivel L2, L3, a la fuerza no me va a dar una afectación de este nervio. Como todos los nervios que van hacia abajo pasan por aquí, me pueden dar otros síntomas. O sea que efectivamente la médula no es un solo cordón, sino que es la unión de muchísimos nervios. Claro. Claro, como tú bien dices, depende a qué nervio haya tocado, nos va a afectar más a un sitio a otro. O sea que la médula no es una estructura uniforme, sino que es, digamos, como una especie de cuerda con muchos hilos, ¿no? Para que nos entiendan, ¿no? Una cosa así. Yo siempre a los pacientes les explico que este cordón es como un tubo por donde va la central de teléfono o donde van los cables de teléfono, que tengo la central en la cabeza y a medida que vamos bajando van sacando líneas. Claro, el cordón al principio de la central es mucho más grueso y a medida que vamos bajando esos cordones van siendo más delgados. Y que si yo tengo un problema en un dedo del pie, ese nervio llega desde el pie a la pierna, por la columna hasta la cabeza. En cualquier parte de su recorrido puede estar afectado. Por eso, si coge la hernia en donde sale el nervio de la columna, lo tendré ahí, pero puedo tener una hernia de disco 2 espacios más arriba y me da el mismo dolor si me coge de todo el tubo de cable ese cable. ¿Por qué duele? Además del proceso inflamatorio que provoca ese trozo que se sale de su sitio, pues el cuerpo intenta repararlo, ahí lo que hace es que suelta un montón de sustancias inflamatorias, por eso lo primero que hacemos es dar antiinflamatorio. No solamente ese proceso inflamatorio irrita el nervio, sino que si no deja que se mueva, cuando yo levanto las piernas o me muevo, la columna o los nervios dentro de la columna se mueven. Si yo tengo algo que lo bloquea, me pinza. Por eso muchas veces cuando tenemos pacientes que tienen ciática que van doblados o pacientes que ni siquiera pueden mover pies, porque cuando mueven el pie mueven el nervio que está pisado por la hernia de disco. Que tú mismo has nombrado la ciática, que es una de las principales lesiones que se suelen producir, claro, ¿no? Que es el típico dolor que sale de espalda, va recorriendo el lateral de la pierna, pasa por rodilla hasta que llega al tobillo, ¿no? Que, si un paciente nos dice esa sintomatología, ya nos está diciendo prácticamente que está pinzado el nervio ciático, ¿no? Exactamente. Que es uno de los últimos que sale, ¿no? Claro, el nervio ciático, se puede decir que en la zona lumbar tenemos como dos partes, que es la parte más alta, que serían las 3 primeras salidas de los nervios, y la parte más baja, que serían las 3 segundas salidas de los nervios. Cuando se afecta una de las ramas, L4, L5, S1, hablamos de ciática, que es ese lo que tú estás describiendo. Más arriba sería una cruralgia, que normalmente no usamos, sino a nivel coloquial, con los pacientes tú siempre comentas, tienes una hernia de disco y el dolor que tiene es de ciático. ¿Por qué? Porque de las 3 últimas raíces salen
y se juntan en un cordón que pasa por la parte posterior de la cacha del culo, que se llama nervio ciático. Entonces, cuando se afecta una de esas ramas, en una hernia de disco, en el 4L5, L5S1, L3, L4, se está comprimiendo parte del nervio ciático. Y eso nosotros llamamos ciática. ¿Qué ocurre? Ese mismo nervio ciático también pasa por la parte posterior del glúteo, o entre el glúteo y un músculo que se llama piramidal. Si se pinza en el piramidal, hay que tener cuidado y no confundirnos con una hernia de disco. O sea, hay veces que podemos tener un dolor ciático y no es porque tengas una hernia de disco, pinzado, sino porque el músculo piramidal, que está en la profundidad de la zona glútea, toca el nervio y lo irrita y me puede confundir mucho. No es raro encontrar esa confusión, pues nos pasa a todos, y bueno, hay que andar a la hora de explorar y hablar con el paciente bien, y sobre todo explorarlo, tocarlo, ver cómo tienen las rotaciones de la cadera. Es muy importante diferenciarlo porque el tratamiento cambia. Y muchas veces los mismos profesionales tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no solo podemos mirar una resonancia, tenemos que ver al paciente, porque si yo tengo 2 hernias de disco y tengo el paciente con unos síntomas, tengo que tener muy claro si voy a operar cuál le toco. Efectivamente. Y si no tiene un síndrome piramidal, porque voy a andar tocándole, no le voy a solucionar el problema porque el problema está en otro sitio. La columna lumbar tiene esa dificultad, que la resonancia no siempre indica cuál es el problema. Entonces, a nosotros la resonancia nos tiene que ayudar, igual que todas las pruebas en medicina, pero no siempre es tan clara y nos puede llegar incluso a confundir. Hemos hablado de hernias discales, pero efectivamente hay veces que nos dicen tiene usted una hernia que le está afectando tal nervio tal, pero hay veces que nos dicen tiene usted una protusión en médula. ¿Qué quiere decir eso? Que el disco, una vez que ha salido de su sitio, lo que está presionando directamente a la médula, claro, ¿no? Lo que hablamos antes de cuando se deshidrata un disco, eso se le llama protrusión. Protrusión. ¿Vale? Eso es el envejecimiento. Entonces, si este disco no amortigua bien, se achata como un cojín que está estropeado o que está viejo. Cuando te sientas en un cojín viejo, tú cuando te levantas el cojín no coge altura y se ensancha. ¿Y por dónde se ensancha? Donde hemos hablado antes, donde es la zona más débil, que es la zona posterior. Y lo que tú comentas, que comprime toda la estructura neurológica. Entonces, eso sería un primer paso de poder sufrir una hernia, porque ese disco ya está malo. No siempre ocurre, pero ese disco ya está malo. Y puedo tener una compresión de las estructuras nerviosas como si tuviera una hernia. Entonces, dependiendo de lo que tú encuentres en la resonancia, si tienes que hacer una cirugía, tienes que tener cuidado, porque quizás le quitas eso y no se lo estás solucionando. ¿Es tan igual de grave una protusión que una hernia discal? Si te da los mismos síntomas, sí. Muchas veces nos nombran protusión de médula y dicen, coño, ¿me voy a quedar inválido? No. Lo normal es que si hiciéramos una resonancia a todas las personas de más de 55 o 60 años, todos tengamos protusiones aunque no tengas dolor. O sea, aunque tú no tengas dolor en la zona lumbar, casi seguro que vas a tener protrusión, y es un hallazgo casual, no significa tenerla a la fuerza, significa síntomas. Llegaste a este punto, bueno, ¿qué tratamiento tiene estas hernias discales concretamente? Bueno, lo primero que hay que diferenciar entre los síntomas que serían como más de alarma, es decir, los síntomas que a mí más me asustarían y que si no hago algo puedo tener unas consecuencias a futuro que ya sean irreversibles. Una de ellas es cuando yo tengo de buenas a primeras un dolor agudo con una ciática y el pie no me trabaja bien, es decir, tengo una afectación del nervio motor, es relativamente interesante quitar esa compresión de ese nervio, porque si se daña se pierde el movimiento del pie, ¿vale? Se puede decir que eso sería uno de los signos de alarma nuestro. El siguiente es después de un mes, 2 meses que has hecho tratamiento con medicación oral, con medicación intramuscular, que se ha intentado poner unas infiltraciones y no te quita el dolor y estás tomando morfina, incapacitado en cama, se recomienda o se puede valorar hacer una cirugía, ¿vale? Nosotros tenemos un escalón intermedio que es la unidad del dolor y son nuestros compañeros habitualmente los anestesistas, y lo que hacen es introducir dentro de la columna una serie de líquidos antiinflamatorios que bajan el tamaño de esa hernia de disco, y si conseguimos que deje de comprimir y baje esa inflamación, quizás nos ahorramos una operación. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando hay una hernia, la estructura que se sale del disco, el cuerpo se la acaba comiendo
con lo cual la hernia desaparece. Es bastante frecuente, paciente que ha tenido una hernia que se ha solucionado de forma conservadora. No, yo tengo una hernia discolumbar de hace 2 años, ya esa hernia no está. Y si se hace una resonancia, ha desaparecido. El paciente dice, ¿eso cómo es posible? Porque esa estructura del cuerpo la digiere. Se reabsorbe. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? El disco sigue mal. Bueno, pues sabes que tienes que tener cuidado porque tienes un disco mal con un agujerito donde puede salir contenido. Entonces tú ahí entras ya en recuperación, fisioterapia y evita que eso vaya... O sea, que el primer tratamiento sería relajantes musculares y antiinflamatorios. Sí. En segundo lugar, si con eso no es suficiente, tendríamos que hacer una infiltración, ¿no? Para que vaya directamente a la zona. Y si no es así, pues recurrir al traumatólogo inmediatamente, ¿no? Y ¿qué complicaciones nos puede presentar dichas hernias, estas hernias discales concretamente? Nosotros no es que no queramos operar las hernias, sino el problema que tiene la cirugía de la columna que aún no está conseguida. Es decir, todavía no hay nada que te cure la columna. Lo que hacemos es quitar ese trozo que se ha quitado, que se ha salido de su sitio, con cirugía, ya sea con artroscopia, ya sea con una mínima incisión, con una incisión más grande. Tú al final llegas, tienes que quitar lo que está pisando el nervio. Entonces, no hay nada que sustituya al disco. Sí que hay alguna prótesis de disco que se pone en Alemania, un hospital que está en Berlín, que se llama la Charité, pero no se ha extendido el uso porque tiene muchas complicaciones, tiene unos casos muy estrictos y al final no se ha conseguido un disco de verdad. Entonces nosotros no somos capaces de curar la columna, nosotros lo que hacemos es quitar el problema, pero no se le da una solución. Por eso siempre se intenta, en la medida de lo posible, ayudar a tu cuerpo a hacer lo mismo, pero sin cirugía. Es decir, quitamos el dolor y una vez que se quita el dolor, recupera tu musculatura para que ese disco que está mal no vuelva a dar la cara. ¿Y qué complicaciones tendríamos si no lo operamos? Lo que hemos comentado antes de la pérdida de fuerza y si no un dolor residual constante. Eso sería lo que ocurriría si no lo operamos cuando es necesario. Y cuando se opera, pues nosotros estamos tocando estructuras muy delicadas, además del nervio, que si se daña, eso hay veces que son 3-4 milímetros, si se daña ese nervio te quedarías pérdida de movilidad en el pie, y hay veces que tu propio cuerpo hace una cicatriz sobre ese nervio que tú has limpiado y forma una cosa que se llama fibrosis, que solamente se ve con la resonancia en determinada, y es que el cuerpo vuelve a pegar el nervio a su sitio y tenemos como si, aunque no tenga hernia, sí que tiene la misma estructura que no se mueve y me vuelve a dar dolor. Esas son las complicaciones como más frecuentes que encontramos. Graves, pues una cirugía de una hernia de disco, nosotros entramos por detrás de la columna, nosotros entramos en 2 planos, en este y en este. Yo tengo que quitar el saco y yo me meto por delante. Aquí delante, en L4, L3, tenemos una estructura muy importante que son las arterias. La arteria aorta y las arterias ilíacas. Como tú no tengas mucho cuidado, si te adelantas, puedes picar la arteria y ahí tienes un disgusto grave. Claro. Hemos escuchado muchas veces, sobre todo en lo que son las hernias cervicales, donde los pacientes nos comentan, no, pues a mí me pusieron unas placas, unos tornillos, me las sujetaron y tal, para que no una hernia no se pisase con la otra y demás, ¿no? En la columna lumbar sería más difícil, ¿no? Por delante se hacía antes mucho, pero por la zona posterior hemos ido avanzando tanto la técnica que ya se está haciendo casi todo por detrás. Cuando, además de quitar la hernia de disco, tú decides instrumentar, ¿no? Que es una cosa que se hace con mucha frecuencia. En el caso que tengas una hernia de disco aguda y no tengas alteración de las estructuras, como es artrosis o un desplazamiento de una vértebra sobre otra, en esos casos, que solamente tienes ciática, si quitas la hernia de disco suele ser suficiente. Pero si ya tienes dolor lumbar, que además de irradiarse es un dolor constante que no se te quita ni con infiltraciones ni con nada, lo que hacemos es bloquear esa estructura, bloqueamos esa zona. Si yo tengo una hernia de disco en esta zona, quito la hernia de aquí y pongo 2 tornillos aquí, 2 tornillos aquí, y una barrita que lo une para que no haya movimiento. Y a veces en la zona del disco quitas el disco y pones una cajita para que esa estructura que hace el andamio tenga un apoyo anterior también y no haya complicaciones. Eso se puede decir que es lo que hacemos en pacientes con hernia de disco que ya tienen antecedentes de lumbalgia y que esa lumbalgia sea crónica, porque si le quito el disco no le voy a quitar el dolor de la espalda,
porque eso lo voy a solucionar la pierna. Si no, de hecho, bueno, si entramos en un quirófano de traumatología, verán ustedes que parece que hemos entrado en un taller, ¿no? Porque tienen taladradores, destornilladores, tornillos y demás, y dice, bueno, yo me he metido en un quirófano o me he metido en un taller de chapa y pintura o mecánica, ¿no? Nos queda solamente medio minuto. ¿Qué ejercicios, qué actividades recomiendas cuando se nos presenta una actividad lumbar en medio minuto, ¿no? Hay que fortalecer abdominales y los músculos que ponen recta la columna sin doblarse. Sin doblar. Sin doblarse. Natación, crawl y espalda, bicicleta, caminar si no es capaz de hacer otra actividad, y un pilates dirigido sería extraordinario para evitar complicaciones. Abdominales sin doblar. Sin doblar. Abdominales altas. Ajá. O bajas con las piernas. ¿Qué postura tiene que tumbarse en la cama tumbado, y levantar el cuerpo, ¿no? O sea, agarrar los pies bajo algo, ¿no? Sí, y, o con las rodillas dobladas. O con las rodillas dobladas. Lo que hacíamos en el colegio eso no viene bien, porque incremento la presión del entorno. Si yo doblo, incremento la presión, y eso no me viene bien, porque puedo provocar otra nueva hernia. Otra nueva, efectivamente, o provocar más dolor todavía en lo que tenía. Bueno, pues esperemos que haya sido claras las explicaciones, que yo creo que sí, que además con los maquetas que nos ha traído ha sido muy explícita. Ya saben ustedes, cuando el dolor aprieta y el tratamiento que normalmente vamos a utilizar, incluso por cuenta propia, como antiinflamatorio y relajantes musculares, no funciona, pues bueno, pueden acudir a la consulta que ya ha salido mientras hemos estado hablando, el teléfono donde Antonio tiene su consulta, para que le hagan un estudio completo y ver efectivamente qué es lo que está afectando. Nos despedimos hasta un nuevo programa, siempre recordándole las reglas de las 3 M's: mascarilla, metros y manos. Lavado de manos, mascarilla siempre y guardar una cierta distancia para que no nos sigamos contagiando. Hasta el próximo programa, ¿eh?